Acércate a la Esfinge. La piedra tiene una historia que contarte. Fisuras verticales la atraviesan, alcanzando profundidades insospechadas. Muros ondulantes, la piedra caliza carcomida como por olas invisibles. Cualquier geólogo que observe este monumento milenario detecta erosión, pero las opiniones se dividen radicalmente sobre su origen. ¿Es la lluvia esculpiendo surcos durante 100.000 años? ¿O son los cristales de sal expandiéndose implacablemente en las grietas durante 4.500 años? La meseta de Giza, enigmática, guarda celosamente el monumento más antiguo de Egipto. ¿Y si, durante todo este tiempo, hemos estado interpretando erróneamente la erosión? 1991. Reunión anual de la Sociedad Geológica Americana. Robert Schoch, un geólogo de la Universidad de Boston, se planta frente al auditorio con diapositivas que muestran esos mismos muros de piedra caliza ondulada. Su afirmación es audaz. El recinto de la Esfinge, asegura, muestra claras señales de erosión causada por intensas precipitaciones, erosión vertical, profundas grietas que siguen las fracturas de la roca madre, patrones que, según él, se corresponden con el flujo de agua de lluvia torrencial. Pero hay un problema que se encuentra a 7.240 kilómetros de Boston, en pleno desierto del Sahara, donde desde hace 5.000 años las lluvias son prácticamente inexistentes. El Egipto dinástico. John Anthony West, un egiptólogo independiente, pasó años buscando un geólogo dispuesto a poner a prueba su controvertida idea. Schoch, inicialmente, asumió que los arqueólogos tenían razón con la datación tradicional de 2.500 años antes de nuestra era. Pero, al examinar los muros del recinto, se encontró con un tipo de erosión que no podía explicarse únicamente por el viento y la arena. ¿Qué secreto guardan estas piedras? Cuando el mar retrocedió, dejó tras de sí capas de lodo calcáreo, corales y conchas de plancton comprimidas durante milenios. La piedra caliza, además, no es uniforme. La primera capa, la más profunda, es roca arrecifal más dura. La segunda capa forma el cuerpo de la Esfinge y la mayor parte de los muros del recinto. La tercera capa, en cambio, comprende únicamente la cabeza. La segunda capa, crucial para entender el misterio, contiene capas alternas de piedra caliza normal y piedra caliza margosa, rica en arcilla, que se erosiona mucho más rápido cuando está húmeda. Esto crea franjas horizontales y superficies angulosas y afiladas, en lugar de los canales verticales que cabría esperar. Piensa en esto por un momento. La tumba de Behenu, excavada durante la Cuarta Dinastía 123 metros más arriba en la meseta, muestra claras señales de erosión eólica, con superficies planas y verticales. El sonido, además, viaja más lentamente a través de la roca porosa y erosionada que a través de la roca madre sólida. Los datos sísmicos revelaron una meteorización que se extendía entre 1,8 y 2,5 metros por debajo del suelo del recinto en 3 de sus lados. En el lado occidental, sin embargo, solo alcanzaba 1,2 metros. Schoch argumentó que todo esto apuntaba a una construcción en 2 fases. El núcleo del cuerpo, según su teoría, fue excavado en condiciones climáticas húmedas, antes del 5000 antes de nuestra era. La cabeza, en cambio, se añadió alrededor del 2500 antes de nuestra era, cuando las condiciones ya eran áridas. Basamos esta investigación en los datos de la Sociedad Geológica y en la tesis doctoral de Marek Lehner, Arqueología de una imagen, completada en Yale en 1991. Lehner acumuló 5 años de investigación de campo y cartografía de la Esfinge entre 1983 y 1988. Además, recurrimos al análisis de James Harrell de 1994, publicado en la revista KMT, titulado Controversias sobre la Esfinge. Una nueva mirada a la evidencia geológica. Y ahora volvamos a los datos clave. Pero entre hace 14.500 y 5.000 años, algo cambió drásticamente. Algunas regiones recibieron hasta 500 milímetros de lluvia. El desierto reverdeció,
transformándose en extensas llanuras cubiertas de hierba donde hoy solo vemos arena. Surgieron lagos y el lago Megachad se expandió hasta cubrir 109.000 kilómetros cuadrados, 10 veces su tamaño actual, convirtiéndose en el lago más grande de la Tierra. Ríos caudalosos comenzaron a fluir, como el Sajabi y el Kufra. Los núcleos de sedimentos del delta del Níger revelan una baja salinidad entre hace 11.500 y 5.000 años, un período en el que el agua dulce diluyó las aguas del Atlántico. Los núcleos de sedimentos marinos, frente a las costas de Mauritania, muestran también un bajo flujo de polvo durante ese mismo período. Cuando la vegetación cubre la Tierra, el viento pierde su capacidad de levantar partículas. Observa las pinturas rupestres: elefantes, jirafas, hipopótamos, huros, antílopes, cazadores persiguiendo a sus presas. Estas imágenes datan del apogeo del período húmedo africano, entre hace 9.000 y 6.000 años. La Sahara Verde persistió hasta hace aproximadamente 5.000 años, momento en que colapsó. Los registros de sedimentos oceánicos muestran un aumento repentino de polvo alrededor de 5.000 años antes de nuestra era. El flujo terrestre desde África hacia el Atlántico se incrementó drásticamente. Esta transición duró apenas 1 o 2 siglos, la vegetación desapareció y el desierto reclamó su territorio. Si esto fuera cierto, estaríamos hablando de una civilización miles de años anterior a la egipcia. Sin pirámides, sin templos, sin escritura jeroglífica, sin faraones, solo cazadores y pastores neolíticos. Lehner, en su doctorado de más de 800 páginas, presentado en Yale en 1991, encontró vínculos arquitectónicos innegables entre la Esfinge, el templo de la Esfinge, el templo del Valle y la calzada procesional de la pirámide de Kefren. Los templos se asientan sobre una amplia terraza excavada en la misma roca madre que la fosa de la Esfinge. A medida que los trabajadores extraían el cuerpo de la Esfinge, removían bloques masivos que luego utilizaron para construir los muros de los templos. Las huellas de fósiles en la piedra caliza coinciden perfectamente. Fragmentos de cerámica de la Cuarta Dinastía, datados entre 2575 y 2465 años antes de nuestra era, cubren el suelo de la cantera de la Esfinge. Las renovaciones del Imperio Nuevo son posteriores, pero el trabajo original se remonta al reinado de Kefren, alrededor del 2500 antes de nuestra era. La Esfinge está alineada con precisión con la calzada procesional de Kefren, que conecta su pirámide con el Templo del Valle. El diseño es integral, un único plan maestro. Si la Esfinge hubiera sido esculpida miles de años antes, ¿cómo es posible que el muro sur anticipara una calzada procesional construida milenios después? La secuencia arquitectónica no encaja. Todo concuerda con la cronología de la Cuarta Dinastía. Las dataciones por radiocarbono de las pirámides también coinciden. La estela del sueño, colocada entre las patas de la Esfinge por Tutmosis IV en 1425 antes de nuestra era, contiene una inscripción parcialmente dañada. La sílaba conservada es Kau, que sugiere a Kefren. En 1853, el arqueólogo francés Auguste Mariette encontró una estatua de Diorita de Kefren de tamaño natural en el Templo del Valle. Una pieza asombrosamente realista, tallada en piedra volcánica negra, que hoy se exhibe en el Museo Egipcio. Mariette también descubrió los restos de una calzada de piedra que unía el Templo del Valle con el templo mortuorio de Kefren. En 1925, el ingeniero francés Émile Baraís descubrió el templo de la Esfinge justo frente al monumento. Su planta refleja la del Templo del Valle, el mismo estilo arquitectónico, la misma época. Habas, por su parte, excavó un cementerio de trabajadores al suroeste de la Esfinge en la década de los 90. Cientos de tumbas, tumbas de supervisores, cerámica e inscripciones, todo ello datado a mediados de la Cuarta Dinastía. Cerca de allí, Lehner descubrió la ciudad perdida de los constructores de pirámides, alojamientos y casas para miles de trabajadores, almacenes de alimentos, panaderías, todo datado en la época de Kefren.
la infraestructura necesaria para construir un monumento colosal. No hay evidencia similar de periodos anteriores. No hay asentamientos predinásticos capaces de extraer 73 metros de piedra caliza. James Harrell, profesor de la Universidad de Toledo, centró su atención en la piedra caliza de Giza. En 1994, publicó un análisis revelador en la revista KMT. Harrell propuso una teoría fascinante: la haloclastia, un tipo de meteorización causada por la cristalización de sales. ¿Cómo funciona este proceso? Imagina esto. Cuando el agua se evapora en la superficie de la piedra, las sales disueltas se cristalizan. Hablamos de sulfato de sodio, sulfato de magnesio y cloruro de calcio. Estos cristales, al formarse, se expanden hasta alcanzar 3 veces su volumen original. La presión ejercida es inmensa, suficiente para pulverizar la piedra caliza. Capa tras capa, las delicadas estructuras se desprenden en un proceso conocido como haloclastia. Y lo más sorprendente es que este fenómeno está ocurriendo en toda la meseta de Giza. El Instituto de Conservación de Giza, consciente de la amenaza, estudió la esfinge entre 1990 y 1992. Su análisis confirmó que la continua cristalización de sales explica, al menos en parte, la devastación que sufre este monumento milenario. Los cristales en expansión actúan como una fuerza destructiva implacable. Lal Ghauri, un geólogo dedicado a la conservación de la esfinge, argumentó que la humedad es un factor clave. Cada noche la condensación se forma sobre la piedra. Cada mañana se evapora, dejando tras de sí un residuo salino. Con el paso de los siglos, el daño acumulado es incalculable. La arena, por su naturaleza porosa, absorbe el agua como una esponja. Las lluvias torrenciales y las ocasionales inundaciones del Nilo empapan la arena circundante. Esta arena húmeda permanece en contacto con la piedra caliza durante meses, permitiendo que el agua se filtre en su interior. Las sales se disuelven, migran y finalmente se cristalizan, perpetuando el ciclo de destrucción. Es crucial destacar que las partes enterradas de la esfinge se deterioraron a un ritmo mucho mayor que las estructuras expuestas en la parte superior de la meseta. La base de la fosa de la esfinge se encuentra a 21 metros, una diferencia de 42 metros con respecto a la parte superior. Mientras que la tumba de Jafra se alza alta y seca, la esfinge yace en un entorno bajo y húmedo. Estas diferencias de altitud crean condiciones de meteorización radicalmente distintas. Además, la tumba está tallada en piedra caliza del tercer estrato, una formación más dura y resistente que la piedra caliza del segundo estrato, el material con el que se construyó el cuerpo de la esfinge. Pero, ¿qué hay de las comparaciones? Schoch comparó monumentos de diferentes niveles estratigráficos, una comparación que, según algunos, no se sostiene bajo un escrutinio riguroso. Más aún, la afirmación de Schoch de que las tumbas cercanas del Reino Antiguo no muestran una meteorización similar se basa en datos incompletos. Estas tumbas están excavadas en diferentes capas de piedra caliza, situadas más arriba en la secuencia geológica, y por lo tanto no estuvieron expuestas a las mismas condiciones ambientales. Colin Reeder, un geólogo británico, se sumergió en el estudio de los patrones de erosión. Su hallazgo fue revelador. La erosión se concentraba principalmente en el muro occidental del recinto, y en menor medida en la propia esfinge. ¿Qué significaba esto? Reeder propuso una teoría intrigante. El flujo de aguas pluviales durante transiciones climáticas podría explicar este fenómeno, sin necesidad de retroceder a un período predinástico. Podría ser que las intensas lluvias que azotaron la región hasta el final del Imperio Antiguo, alrededor de 2200 años antes de nuestra era, fueran la clave? Judith Boomberry, geóloga de Cambridge, se unió a la investigación, analizando muestras de sedimentos del Valle del Nilo. Sus descubrimientos confirmaron la hipótesis de Reeder. Encontró evidencia de que el cambio climático en la región de Giza se había iniciado temprano en el Imperio Antiguo, con condiciones desérticas emergiendo tardíamente en esa era. La lluvia, por lo tanto, no cesó abruptamente hace 5000 años, sino que disminuyó gradualmente
a lo largo del tercer milenio antes de nuestra era. Pero la investigación no se detuvo ahí. La línea S3, en el extremo occidental, reveló velocidades consistentemente más bajas, tanto para la roca erosionada como para la roca sana. ¿Podría un ajuste incorrecto de la línea estar generando diferencias artificiales? Más importante aún, el desgaste debajo del suelo no probaba la antigüedad, sino la exposición al agua. Piensa en esto por un momento. El suelo había sido excavado y rellenado repetidamente. El agua, implacable, se filtraba a través de las fisuras naturales y fallas en la roca madre, mucho antes de que la esfinge tomara forma. Estas grietas preexistentes permitieron la filtración de las aguas pluviales. Este desgaste paleocárstico ocurrió cuando el Sahara era mucho más húmedo, pero antes de la actividad humana. Las fisuras ya estaban allí, esperando cuando los trabajadores de la Cuarta Dinastía comenzaron su monumental tarea de esculpir la esfinge. ¿Fueron estas fisuras la clave para entender la verdadera historia de este monumento milenario? Schneiker propuso una teoría que desafía tanto a los arqueólogos convencionales como a los defensores de las teorías alternativas. Según él, la erosión real en la esfinge es mínima. Lo que interpretamos como erosión, en realidad, sería una ingeniosa técnica de construcción. Los antiguos egipcios, maestros en el arte de esculpir monumentos, utilizaban martillos de piedra y cinceles de cobre. Sin embargo, la piedra caliza del segundo estrato, en el cuerpo de la esfinge, presentaba un desafío. En algunas áreas era demasiado blanda para lograr un tallado pulcro. ¿Cuál fue su solución? Los trabajadores desgastaban las capas erosionadas, creando una superficie rugosa. Luego cubrían esta base con una capa de bloques de piedra caliza de alta calidad, extraídos de las canteras de Tura. Estos bloques eran meticulosamente esculpidos, dando forma a la superficie final de la esfinge. Pero a lo largo de los milenios, los saqueadores despojaron la esfinge de esta capa protectora. Sin su revestimiento, la roca madre, áspera y desnuda, quedó expuesta. Esta superficie irregular es la que, según Schneiker, ha sido erróneamente identificada como erosión hídrica. Para respaldar su teoría, Schneiker señala las evidencias encontradas en el Pozo de Osiris, ubicado en la avenida Procesional, a medio camino entre la Esfinge y la pirámide de Kefren. Este pozo desciende a través del mismo estrato de piedra caliza. Sus paredes muestran una apariencia similar, rugosa y erosionada. Sin embargo, las marcas de cincel en las capas más duras y sobresalientes demuestran una erosión mínima desde la antigüedad. La superficie rugosa, por lo tanto, habría sido una parte intencionada del proceso de extracción. Pero, ¿qué hay de las inundaciones? Se sabe que las intensas lluvias monzónicas durante el período húmedo provocaron inundaciones extraordinarias. El Nilo alcanzó niveles sin precedentes, con enormes flujos registrados en los sedimentos. La esfinge se encuentra a escasos metros del río. Con 400 milímetros de precipitaciones anuales alimentando el Nilo, la llanura aluvial habría inundado el monumento. La pregunta clave es: ¿habría sobrevivido la blanda piedra caliza margosa del segundo estrato a estas repetidas inundaciones? ¿Habría sido destruida la esfinge, o al menos mostraría un anillo de erosión a nivel de la crecida? La respuesta, según Schneiker, es no. Tal anillo no existe. La erosión se concentra en las paredes superiores, no al nivel de las inundaciones. Los arqueólogos analizan el contexto arquitectónico, la secuencia de los artefactos y la continuidad cultural. Pero, ¿qué ocurre cuando estas disciplinas entran en conflicto? ¿Qué pruebas tienen prioridad? La egiptología convencional aboga por un análisis integrado. El gran gato, la esfinge, no puede entenderse de forma aislada, sino como parte de un complejo. La forma de la fosa donde se asienta tiene en cuenta los límites de las tumbas existentes. El muro sur está alineado con la calzada procesional. Los templos utilizan la piedra caliza extraída de la propia fosa. Cerámica perteneciente a la Cuarta Dinastía rellena la cantera. Los trabajadores vivían en asentamientos datados. Todos estos elementos encajan
situándose alrededor de 2500 años antes de nuestra era. Pero, ¿qué hacemos con las tradiciones orales de los habitantes locales, que datan la Esfinge en 5000 años antes de nuestra era, mucho antes de la arqueología moderna? Estas anomalías merecen ser investigadas, sin duda, pero por sí solas no invalidan las pruebas convergentes obtenidas de múltiples fuentes. Visualiza la ambición artística de crear un monumento de 73 metros con cuerpo de león. Y de repente esa cultura desaparece. Ninguna otra estructura, ni herramientas, ni cerámica, ni enterramientos, ni arte, ni registros escritos. Solo la Esfinge, erguida y solitaria durante milenios, hasta que los egipcios dinásticos llegaron y, casi por casualidad, construyeron templos utilizando la piedra caliza de su fosa. El silencio arqueológico es ensordecedor. Graham Hancock y otros autores han llenado este vacío con especulaciones sobre civilizaciones perdidas, culturas ancestrales avanzadas destruidas por cataclismos. La Esfinge como vestigio de la Atlántida. Alineaciones astronómicas con la constelación de Leo en 10.500 años antes de nuestra era. Estas ideas son populares, venden libros y documentales, pero carecen de respaldo en la evidencia física. Ningún artefacto predinástico en Giza, ninguna infraestructura, ningún cementerio, ningún almacén de excedentes agrícolas, ninguna panadería para alimentar a los equipos de construcción. Nada. Kenneth Feder, un reconocido arqueólogo, señala una ausencia que resulta letal para la hipótesis. La construcción de la Esfinge requirió inmensos recursos. ¿De dónde salieron? Pero la historia real es igualmente extraordinaria. El Egipto de la Cuarta Dinastía, alrededor de 2500 años antes de nuestra era, ya era en sí mismo un logro excepcional. Keops, el faraón, mandó construir la Gran Pirámide, con una altura de 146 metros, utilizando 2.300.000 bloques de piedra caliza, cada uno con un peso promedio de 2,5 toneladas. Kefren, su sucesor, igualó su hazaña con su propia pirámide, apenas 3 metros más baja, pero construida sobre un terreno más elevado, lo que la hacía parecer aún más imponente. Micerino, nieto de Keops, añadió la tercera pirámide al conjunto. El complejo de Giza representa, ni más ni menos, que 3 generaciones de ambición arquitectónica. Y en este contexto, el misterioso y enigmático Esfinge encaja a la perfección. Legner, un reconocido egiptólogo, estima que un centenar de trabajadores podrían haberlo esculpido en tan solo 3 años, empleando cinceles de cobre y mazos de piedra. Los antiguos egipcios eran verdaderos maestros de la cantería. No necesitaban milenios para lograr sus monumentales construcciones, sino organización, planificación y, por supuesto, una inmensa fuerza laboral. Y la Cuarta Dinastía contaba con estos 3 elementos. El cementerio de los obreros lo demuestra. La ciudad perdida de los constructores también. La cerámica encontrada en las excavaciones, igualmente. La integración arquitectónica del conjunto, sin duda. Y los fósiles incrustados en la piedra caliza, por supuesto. Schneiker, otro experto, no se equivoca al sugerir una técnica de construcción específica, pero la verdad, probablemente, reside en la combinación de múltiples factores. La meteorización paleocárstica previa al tallado, la rugosidad de la construcción original, la cristalización de sales a lo largo de los siglos, la erosión causada por el viento, los daños provocados por las esporádicas lluvias e inundaciones durante el Imperio Antiguo. El Esfinge, en realidad, ha estado deteriorándose desde el mismo momento de su creación. En 1981 se restauró el revestimiento de piedra de la pata trasera izquierda. En 1988, un gran bloque de roca se desprendió del hombro derecho. Día tras día, fragmentos de piedra se desprenden de las paredes de la excavación. El Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto dedicó toda la década de los 90 a realizar importantes trabajos de restauración. Pero estas no fueron las primeras reparaciones. La dinastía XVIII, alrededor de 1400 años antes de nuestra era, llevó a cabo la reconstrucción más antigua que se conoce. Empaparon bloques de piedra caliza procedentes de la calzada de Kefren para reparar el cuerpo del Esfinge. Añadieron revestimientos de piedra a los lados,
y erigieron una capilla real entre sus patas. Esto ocurrió 13 siglos después de Kefren. Si el Esfinge se deteriora tan rápidamente que requiere reparaciones importantes después de tan solo 13 siglos, ¿por qué necesitamos 10.000 años para explicar su estado actual? Estamos ante una obra monumental de la Cuarta Dinastía, construida en el más puro estilo real egipcio, siguiendo las convenciones artísticas de la época. Imagina por un momento que cada uno de los 24 pilares que rodean al Esfinge representa una hora del ciclo diario del Sol. Si te sitúas en el nicho oriental durante la puesta de sol, en los equinoccios de marzo o septiembre, presenciarás un espectáculo sobrecogedor. El Sol parece sumergirse justo en el hombro del Esfinge. Una unión simbólica. El rey, el faraón, fundiéndose con la deidad solar. Esto es arquitectura religiosa. Arquitectura de la Cuarta Dinastía. Sofisticada, intencionada, alineada con los ciclos cósmicos. No primitiva, no predinástica, no miles de años anterior. Lehner llama al complejo de la Esfinge una máquina que nunca llegó a funcionar por completo. Las pruebas son irrefutables. El trabajo se detuvo abruptamente. 3 bloques de piedra, abandonados en una esquina de la cantera. Herramientas de los obreros y recipientes de comida, olvidados en el lugar. La fosa que rodea a la Esfinge está excavada solo parcialmente en su borde norte. Los trabajadores simplemente se marcharon. ¿Acaso murió Kefren, el faraón de la Cuarta Dinastía? ¿Cambiaron las prioridades del reino? ¿O tal vez se agotaron los recursos? El monumento nunca fue terminado, pero sobrevivió al paso del tiempo. Un faraón posterior colocó la estela del sueño entre sus patas. Se realizaron reparaciones. El culto a Oremaquet, la Esfinge como dios sol, floreció durante el nuevo reino. Y entonces, de nuevo, el abandono. Más arena, más enterramientos. Ciclos de excavación y negligencia a lo largo de los milenios. Las revistas académicas exigen datos convergentes, y ambos impulsos tienen su valor. Navegantes como Schoch obligan a los investigadores convencionales a reconsiderar sus suposiciones. Subrayan anomalías que, de otro modo, podrían ser ignoradas. Pero, atención, porque las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. La hipótesis de la erosión hídrica propone reescribir la historia, retrasando la monumental arquitectura egipcia miles de años, sugiriendo la existencia de civilizaciones perdidas. Pero esto requiere algo más que simples patrones de meteorización. Necesitamos impresiones de fósiles, técnicas de datación, y hasta ahora todo converge en alrededor de 2500 años antes de nuestra era. Piensa en esto. Para una datación de 100.000 años antes de nuestra era, tendríamos patrones de erosión verticales. Todo se reduce a una sola línea de evidencia. Una evidencia fuerte, sí, pero no convergente, y potencialmente explicable por mecanismos alternativos como la haloclastia o la propia técnica de construcción. Por lo tanto, la edad de la Esfinge permanece firmemente arraigada en la Cuarta Dinastía, basada en el abrumador contexto arqueológico. ¿Pudo haber sido modificada la cabeza de la Esfinge? Es una posibilidad. Su tamaño, de hecho, resulta pequeño en relación con el cuerpo, casi desproporcionado. Algunos investigadores aventuran una hipótesis audaz, que originalmente fue una leona completa, y que posteriormente fue adaptada para representar el rostro de un faraón. La cabeza, además, está hecha de un tipo de piedra caliza más dura, proveniente del tercer miembro geológico. El cuerpo, en cambio, está esculpido en una piedra más grande, extraída del segundo miembro. ¿Podría la diferente velocidad de erosión explicar estas diferencias de tamaño? ¿O quizás los escultores simplemente calcularon mal las proporciones? No olvidemos que el arte egipcio antiguo no siempre se caracterizó por su perfección en este sentido. Anhelamos secretos ancestrales, conocimiento perdido, civilizaciones arrasadas por cataclismos. Estas narrativas nos fascinan, se venden bien, capturan nuestra imaginación, pero a menudo difieren de lo que revela la evidencia física. La Esfinge, en realidad, surgió de la ambición de Kefren,
de la capacidad organizativa de la cuarta dinastía egipcia, de trabajadores hábiles que dominaban la piedra caliza, los cinceles de cobre y las técnicas de cantería, de una cultura que veneraba el sol y construía máquinas de resurrección para sus reyes. La esfinge no necesita tener 100.000 años para mostrar el deterioro que presenta. 5.000 años de exposición a las inclemencias del desierto son más que suficientes. Las grietas ya existían en la roca. Al excavar, los trabajadores se encontraron con una roca ya erosionada. Schoch, un investigador, lo reconoció, aunque argumenta que esto no explica la totalidad de la erosión. Y tiene razón, no lo explica todo, pero sí complica la interpretación. ¿Cuánto deterioro preexistía a la escultura? ¿Cuánto ocurrió después? ¿Cuánto se debe a la técnica de construcción? ¿Cuánto a la haloclastia? ¿Cuánto a las lluvias torrenciales durante el Imperio Antiguo, cuando el clima experimentó cambios drásticos? Desentrañar estos factores resulta arduo, quizás imposible con los métodos actuales. Schoch, en 1990 y 1991. Harel, en 1994. Reider, en el año 2000. Bunberry, también en el año 2000. Schneiker, en 2025. Cada uno aportó piezas al rompecabezas, cada uno propuso mecanismos. Pero nadie ha resuelto el enigma por completo. El monumento conserva sus secretos, no porque sea increíblemente antiguo, sino porque el proceso de deterioro es intrincado. Recuerda esto, las afirmaciones extraordinarias exigen pruebas extraordinarias. Los investigadores alternativos lo afirman con rotundidad. La erosión es demasiado severa. La haloclastia, la fragmentación de la roca por la sal, no puede explicar los canales verticales que presenta. La teoría de una Sahara verde, un periodo climático más húmedo, ofrece una explicación más plausible. El debate, sin embargo, continuará hasta que surjan nuevas pruebas. ¿Dónde está la inscripción contemporánea que nombre a Jafra como el constructor de la esfinge? ¿Dónde está el asentamiento predinástico en Giza, capaz de semejante arquitectura monumental? Ni lo uno ni lo otro han sido encontrados. Mientras tanto, el monumento persiste. 73 metros de longitud, 20 metros de altura, 19 metros de anchura en las caderas. La esfinge es la estatua monolítica más grande jamás esculpida en roca en el Viejo Mundo. Un león con cabeza humana, mirando fijamente hacia el este, hacia el sol naciente. Erosionada, dañada, reconstruida en múltiples ocasiones, pero aún majestuosa, aún enigmática, aún atrayendo a turistas de todo el mundo que se detienen frente a ella y se maravillan. Ese sentimiento de asombro es real, y no requiere que la esfinge tenga 100.000 años de antigüedad. La capacidad humana para transformar la piedra en significado es profunda, en cualquier época. Pero la esfinge carece de una inscripción contemporánea de la cuarta dinastía. La primera referencia aparece 11 siglos después, en la estela del sueño de Tutmosis IV, en 1425 antes de nuestra era. ¿Por qué este silencio? Si Jafra la construyó, ¿por qué no dejó constancia de ello? Robert Schoch argumenta que esta ausencia de evidencia apoya una datación más antigua. La esfinge ya era antigua cuando llegaron los egipcios dinásticos. Simplemente no sabían quién la había construido. Pero la falta de pruebas no es prueba de la inexistencia. Muchos monumentos de la cuarta dinastía carecen de inscripciones. Las pirámides tienen marcas internas de canteras, pero pocas dedicatorias externas. Quizás Jafra no sintió la necesidad de marcar la esfinge. Su conexión con su complejo funerario era, después de todo, evidente. O tal vez las inscripciones existieron, pero se borraron con el tiempo. O quizás el monumento nunca se completó, y por lo tanto nunca recibió una ceremonia de dedicación. El silencio, en definitiva, es ambiguo. ¿Qué secretos podría ocultar la esfinge bajo su imponente figura? Perfiles sísmicos han sugerido la existencia de una cavidad o cámara debajo de su pata izquierda. Schoch detectó esta anomalía durante sus investigaciones sobre la meteorización subsuperficial. Investigadores alternativos incluso han afirmado que podría tratarse de la sala de los registros de Edgar Cayce. Cayce, un famoso médium estadounidense,
predijo la existencia de una cámara debajo de la Esfinge que contendría el conocimiento de la Atlántida. Sin embargo, investigaciones posteriores no revelaron nada más que roca caliza erosionada. Ninguna cavidad, ninguna cámara, ninguna biblioteca perdida, solo piedra. La anomalía sísmica resultó ser una característica natural o un artefacto del método de investigación utilizado. La sala de los registros no existe, al menos no fuera de la imaginación. Este patrón se repite constantemente en la investigación de la Esfinge. Las anomalías son sobreinterpretadas. Las características naturales se convierten en evidencia de civilizaciones perdidas. La erosión se transforma en prueba de culturas prediluvianas. El silencio se convierte en misterio. Imagina esto: un monumento que merece respeto, pero no fantasía. La controversia sobre la erosión de la Esfinge nos revela las limitaciones de basar nuestras conclusiones en una sola línea de evidencia. Los datos geológicos son valiosos, los patrones de meteorización significativos, pero deben integrarse con la arqueología, la historia y el contexto general. Escoger una única anomalía y construir a su alrededor teorías elaboradas, ignorando las pruebas convergentes de otras disciplinas, es una práctica científica deficiente. Schoch, el geólogo, hizo una contribución valiosa al forzar a los investigadores convencionales a examinar seriamente la meteorización. Su conocimiento geológico le permitió identificar patrones reales, pero su interpretación se extendió más allá de lo que las pruebas podían sostener. Asumió, quizás con demasiada rapidez, que la erosión solo podía provenir de precipitaciones prolongadas, descartando otros mecanismos alternativos. Priorizó la geología sobre la arqueología. El enfoque sintético, el que representa Lehner, es mucho más sólido. Observarlo todo, sopesar todos los factores, no permitir que una sola anomalía derribe una montaña de datos convergentes. La Esfinge, probablemente construida bajo el mandato de Jafra como parte de su complejo piramidal, ha sufrido una meteorización considerable durante 45 siglos y continuará erosionándose. Actualmente se están llevando a cabo acciones de conservación, pues el monumento es frágil. Las condiciones desérticas son duras y la contaminación moderna acelera su deterioro. El aumento del nivel freático amenaza la piedra caliza. El Consejo Supremo de Antigüedades lucha por su protección, no por 100.000 años, sino por el próximo siglo. La Esfinge sobrevivirá a los debates actuales. Ha perdurado 45 siglos de interpretaciones humanas, viajeros griegos, escritores romanos, eruditos medievales, exploradores europeos, científicos modernos. Cada generación trae nuevas teorías. Algunas perduran, otras se desvanecen. La hipótesis de la erosión hídrica podría ser recordada como un desafío rebelde que forzó un análisis más profundo, o como una idea marginal que no resistió la verificación. El tiempo lo dirá. Mientras tanto, el monumento mira hacia el este, esperando el amanecer, como lo ha hecho durante milenios, erosionándose lentamente en silencio, conservando los secretos que realmente posee, que probablemente sean más simples y menos románticos de lo que esperamos. Una muestra extraída en 2024 de un núcleo de la calzada al sur de la Esfinge reveló estratos de piedra caliza que coincidían con las paredes de la excavación en esa misma posición estratigráfica. Las mismas formaciones fósiles, el mismo tamaño de grano, la misma antigüedad. La calzada y la excavación de la Esfinge fueron esculpidas simultáneamente durante la Cuarta Dinastía, 2500 años antes de nuestra era. Otro elemento más que se suma a la convergencia de evidencias. Otro clavo en el ataúd de las cronologías alternativas. Una confirmación adicional de la datación principal. Trabajando con estas limitaciones, Brown estimó que un solo trabajador podría tallar 1 metro cúbico de piedra por semana. A este ritmo, 100 personas podrían haber completado la Esfinge en 3 años. No es imposible, ni requiere tecnología avanzada. Simplemente trabajo organizado y persistente con las herramientas disponibles. Esculpieron un santuario en forma de U alrededor de la estatua emergente. El patrón de la cantera es metódico,
lógico y eficiente. Extraían bloques para los templos mientras daban forma al cuerpo del monumento. Una verdadera multitarea. ¿Pero qué ocurrió? Bloques abandonados en una esquina de la cantera sugieren una interrupción repentina del trabajo. 3 enormes piedras arrastradas hasta la mitad y luego abandonadas. Cinceles de cobre tirados, recipientes de comida olvidados. Algo debió suceder. Jafra murió en 2532 antes de nuestra era. Su sucesor, Menkaura, pudo haber redirigido los recursos hacia su propia pirámide. El complejo de la Esfinge era funcional, pero incompleto. El sueño fue más grande que la realización. Análisis modernos han revelado rastros de pigmentos azules, amarillos y rojos sobre la superficie de la piedra caliza. El monumento, lejos de ser una simple roca desnuda, estaba polícromo, pintado y ricamente decorado. Imagina esto. El rostro brillaba con un rojo intenso bajo el sol. El cuerpo ostentaba los colores vibrantes de los leones. El tocado nemes, un símbolo de la realeza, lucía diseños intrincados. Pero el tiempo, implacable, borró la pintura. La arena la desgastó, la lluvia la arrastró. Lo que contemplamos hoy es solo el sustrato erosionado. Observamos el deterioro, pero los antiguos contemplaron una obra de arte. La erosión, curiosamente, se concentra en puntos predecibles. La parte inferior del cuerpo, donde la arena retenía la humedad. La pared occidental, donde se acumulaba el agua de escorrentía. Las capas de piedra caliza margosa, que se degradan más rápidamente cuando están húmedas. Las juntas y fisuras, que son anteriores incluso a la escultura. El patrón de desgaste sigue la geología y la hidrología. ¿Un misterio? En absoluto. Simplemente procesos naturales actuando sobre una roca vulnerable. El período húmedo africano terminó hace aproximadamente 5000 años, pero la transición fue gradual. Durante el tercer milenio antes de nuestra era, las fuertes tormentas aún azotaban la región durante el Imperio Antiguo. Hawass observó que los 11 siglos transcurridos entre Kefren y la restauración de la dinastía XVIII permitieron una meteorización significativa, considerando las fuertes lluvias periódicas. Incluso en condiciones cada vez más áridas, los fenómenos meteorológicos extremos aceleran el daño. El moderno El Cairo recibe alrededor de 25 milímetros de precipitaciones al año, pero en 2020 una tormenta torrencial azotó Giza. En un solo día se superó el promedio anual. Tales eventos, sin duda, ocurrieron también en la antigüedad. W. F. Hume publicó Geología de Egipto en 1925, documentando las lluvias torrenciales en el desierto que causaron una erosión extraordinaria durante tormentas aisladas. La Esfinge, un imán para las teorías desde que los europeos la redescubrieron. La expedición de Napoleón, en 1798, marcó el inicio de la egiptología moderna. La estatua de Kefren, descubierta por Mariette en 1853, proporcionó la primera conexión sólida. Pero fue Schwaller de Lubitsch quien, a mediados del siglo XX, propuso la teoría de la erosión hídrica. West la popularizó y Schoch le dio credibilidad geológica. En 1993, un documental de la NBC, El misterio de la Esfinge, con Charlton Heston como narrador, llegó a millones de personas. Así, la arqueología alternativa explotó. Graham Hancock la invocó. Robert Bauval la incorporó. El monumento se convirtió en un elemento central de las narrativas sobre civilizaciones perdidas. Pero, ¿qué ocurre cuando sopesamos todas las evidencias? La datación en la cuarta dinastía se mantiene firme. Los constructores de Kefren esculpieron la Esfinge alrededor de 2500 años antes de nuestra era. Desde entonces ha sido erosionada por haloclastia, viento, arena, lluvia, rocío, agua y el implacable paso del tiempo. 45 siglos son suficientes para causar graves daños, especialmente en la blanda piedra caliza margosa, enterrada durante siglos en arena húmeda. No se trata de descartar la contribución geológica, sino de integrar múltiples disciplinas y examinar rigurosamente los mecanismos de meteorización.
La ciencia avanza a través de desafíos. Schoch desafió al establishment, y el establishment respondió con mejores datos. Ambas partes se volvieron más rigurosas, y el monumento se benefició del análisis. Hoy se estabilizan las áreas débiles. La conservación moderna utiliza fijadores químicos y barreras contra la humedad, pero la blanda piedra caliza, expuesta a condiciones tan duras, se deteriora. El objetivo es ralentizar este proceso y proteger el monumento para las futuras generaciones. ¿Podrían las nuevas técnicas proporcionar nuevos datos? Radar de penetración terrestre, métodos de datación avanzados, análisis isotópicos. Cada generación trae nuevas herramientas y nuevas perspectivas. Cada herramienta puede modificar ligeramente nuestra comprensión, pero una revisión radical requiere pruebas radicales, y hasta ahora esas pruebas no han aparecido. La coincidencia convergente de la construcción en la Cuarta Dinastía sigue siendo la explicación dominante. La erosión es grave, pero explicable. El monumento es antiguo, pero no prehistórico. Los constructores eran hábiles, pero humanos. No se necesita tecnología perdida, ni civilizaciones extintas. Solo egipcios, piedra, sol y tiempo. El monumento se erigió cuando los arqueólogos dictaminan que fue construido. La erosión es dramática, pero no implica una antigüedad increíble. La esfinge pertenece a la Cuarta Dinastía egipcia. Está erosionada, pero no es prehistórica. Dañada, pero no por civilizaciones perdidas. Fue construida por hombres, utilizando cobre y piedra, alrededor de 2500 años antes de nuestra era, en la meseta de Giza, bajo el sol del desierto. Un rey llamado Keops anhelaba la resurrección, y sus trabajadores le dieron un león con su rostro mirando hacia el este, esperando el sol naciente cada mañana durante 45 siglos, a través de dinastías, invasiones, entierros, excavaciones, teorías y debates. La piedra recuerda no secretos, sino el clima.